Vamos a empezar con el desarrollo del tema número 6, que trata sobre medidas de dispersión para datos agrupados. Anteriormente ya trabajamos medidas de dispersión para datos no agrupados. Ya sabemos diferenciar cuando se dice datos agrupados y datos no agrupados. Recuerden que datos agrupados se dice cuando esos datos se presentan en tablas de frecuencias. En esas tablas necesariamente debe haber intervalos, mientras que datos no agrupados son aquellas tablas que no presentan intervalos. Así lo hemos definido, ¿no? Las tablas para datos agrupados y tablas para datos no agrupados. Como estamos trabajando medidas de tendencia, medidas de dispersión para datos no agrupados, ¿ya? Lo que vamos a ver para datos agrupados, ¿no? Lo que vamos a ver, las medidas de dispersión son la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Esas tres medidas de dispersión. No se olviden que las medidas de dispersión nos miden la variabilidad de un dato respecto al promedio. ¿Ya? Aquí tenemos algunas fórmulas para poder calcular esas medidas. Tenemos la varianza, que esta es la fórmula, no nos hay que olvidar. La frecuencia absoluta multiplicado por los datos, restado su promedio elevado al cuadrado dividido entre n. Es la fórmula de la varianza. Y la desviación estándar es solamente esa raíz cuadrada de esa varianza. Y la otra medida de dispersión que vamos a ver es el coeficiente de variación. No se olviden, el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100, porque siempre el coeficiente de variación se interpreta respecto al 100%. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. En este caso voy a resolver el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 dice, calcule la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a empezar primeramente con el cálculo de la varianza. Entonces, por esta parte lo escribo. Como parte A, lo voy a escribir la varianza. La varianza. La fórmula de la varianza es este de aquí. S cuadrado es igual a raya de fracción, la suma de la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre n. Entonces, para calcular la varianza, primeramente necesitamos encontrar el promedio. Es por esta partecita lo vamos a calcular, a ver, con color verdecito. Calculando el promedio. Y no se olviden que la media o promedio es una medida de tendencia central, cuya fórmula es la suma de todas las observaciones, ¿sí?, multiplicado por su frecuencia, dividido entre n. Ese es el promedio. Vamos a empezar con el cálculo del promedio. Por esta columna vamos a escribir esa multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Lo multiplicamos 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 10 por 4, 40. Y 14 por 3, 3 por 4 es 12, 3 y 42. Luego el siguiente paso es sumarlo. Y lo vamos a sumar. 6 más 12 más 40, más 40, más 42. Esa suma nos resulta 100. Miren, nos resultó la suma 100. Pero la suma de esta columna de la frecuencia absoluta nos indica el total de datos. No se olviden eso. N. ¿Y n cuánto viene a ser? Pues lo sumamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. N viene a ser igual a 12. Entonces, el promedio será, lo voy a escribir por esta parte, a ver. La suma resultó 100. Lo vamos a dividir entre 12. Y dividiendo 100 entre 12, vamos a utilizar una calculadora. 100 entre 12 resulta 8,3 periódico puro. Lo vamos a escribir 8,3. ¿Sí?
Ese es el promedio de ese conjunto de datos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es formar, ¿no?, esta diferencia para poder calcular la varianza. O sea que por esta partecita, miren, por esta parte, voy a escribir esa diferencia del XY menos su promedio al cuadrado. O sea, vamos a restar, miren, la primera voy a hacerlo, lo vamos a restar el 2 menos su promedio que acabamos de encontrar, 8,3, y lo vamos a elevar al cuadrado. Así, ¿sí? 2, lo vamos a restar. Miren, 2 menos 8,3 igual a 6,3 por 6,3 elevado al cuadrado, ¿no? Es 39,69. Todo este valor de aquí resultó 39,69. Ahora voy a escribir 39,69. De la misma manera por esta parte lo vamos a restar. 6 menos su promedio elevado al cuadrado. A ver, 6 menos el promedio, que es 8,3. Nos resulta 2,3. Elevado al cuadrado nos resulta 5,29. Lo vamos a escribir aquí, 5,29. Lo mismo restamos ahora con 10. Miren, 10 menos 8,3. 10 menos 8,3 resulta 1,7. Elevado al cuadrado nos resulta 2,89. Ahí está, 2,89. Y por último vamos a restarlo 14 menos 8,3, que es el promedio. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Y elevando al cuadrado resulta 32,49. Por esta columna, por esta parte, tenemos que encontrar, miren, ya hemos encontrado esta partecita, ya hemos encontrado toda esta parte. Ahora nos falta multiplicar por esa frecuencia. Entonces, por esta parte vamos a multiplicar la frecuencia por ese resultado que hemos obtenido. Miren, por ese resultado que hemos obtenido. Y lo vamos a multiplicar. 39,69 a 39,69 por la frecuencia, que es 3. Nos resulta 119, lo voy a escribir, 119,07. El otro viene a ser 5,29. 5,29 por 5,29 por su frecuencia, que es 2. Por 2 resulta 10,58. Ahí lo escribimos, 10,58. Luego multiplicamos 2,89 por su frecuencia, en este caso 4. Resulta 11,56. 11,56. Luego multiplicamos 32,49. 32,49 por su frecuencia, en este caso 3. Nos resulta 97,47. 97,47. Luego vamos a sumar esta columna. ¿Ya? Vamos a sumar 119,07 más 10,58 más 10,58 más 11,56, 11,56 más 97,47. Esa suma resultó 200, bien, 238,68. Hemos obtenido la suma. Ahí recién podemos calcular la varianza, miren. La varianza es igual a raya de fracción. Esa suma nos resultó 238,68. Lo vamos a dividir entre el total de datos, en este caso n, que es 12. Lo dividimos entre 12. Entre 12 nos resulta 19,89. Ahí está la varianza. Esta es la varianza. Como parte B, nos pide calcular la desviación estándar. La desviación estándar.
Y la desviación estándar, no se olviden, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. O sea, desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Y acabamos de encontrar la varianza. Ponemos, ¿no? Raíz cuadrada de 19,89. Entonces, la desviación estándar será, con una calculadora lo vamos a sacar, la raíz cuadrada de 19,89. 19, a ver, raíz cuadrada de 19,89. Nos resulta 4,46 aproximado. 4,46. Esta es la desviación estándar. Esta de ahí vendría a ser la respuesta. Y por último, la parte C nos pide coeficiente. El coeficiente de variación. Variación. No se olviden que el coeficiente de variación, el CV, es igual a la desviación estándar entre su promedio. Desviación estándar, acabamos de encontrar, 4,46. Lo vamos a dividir entre el promedio, que es 8,3. A todo ello vamos a multiplicarlo por 100, porque recuerden que el coeficiente de variación está expresado en porcentajes, o sea, por el 100%. Lo dividimos, 4,46 entre 8,3. Y a todo ello lo vamos a multiplicar por 100. Multiplicando por 100 nos resulta 53,73%. Esta de aquí viene a ser la respuesta para el coeficiente de variación. Lo que nos indica que el 53,73% de todos los datos se alejan del promedio. Eso es lo que nos indica el coeficiente de variación. Entonces, como tarea, ustedes lo van a resolver el ejercicio número 2. Eso sería todo.